Nota de la Mañana. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Extra Noticias de la mañana. Muchas gracias por su compañía. Vamos a conocer de inmediato nuestros titulares, no sin antes agradecer también a quienes a partir de este momento nos acompañan por los 92.3 de Extra Radio. Vamos a los titulares. Vamos con información en vivo con nuestros compañeros que están ubicados en diversos puntos de nuestra capital. En el Hospital Nacional de Niños está Diego Arce, en la Asamblea Legislativa estará nuestro compañero Jeffrey Naranjo y en la Fiscalía General de la República está Kenneth Rojas. Vamos a iniciar precisamente con Kenneth porque el exministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, acudió esta mañana al llamado de la Fiscalía para tomarle su declaración por la investigación en su contra relacionada al arreglo de la pista del Tobías del aeropuerto Daniel Oduber. Vamos con Kenneth Rojas con los detalles. Adelante, Kenneth. Muy buenos días, don Pablo, un gusto saludarlo a usted y a nuestros amigos televidentes. Fue antes de las 9 de la mañana que llegó de manera puntual el exministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador, aquí a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para este proceso de indagatoria. Él ingresó y de hecho a esta hora, 11:31, estamos hablando de más de 2 horas de este proceso que se tenía previsto que podía tardar máximo 1 hora, sin embargo no ha terminado y estamos a la espera de lo que es la salida del exministro para tener algún tipo de declaración una vez terminada ya esta indagatoria por parte de la Fiscalía de Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de nuestro país. Como bien usted lo indicaba, don Paul, este caso tiene que ver con el arreglo, el polémico arreglo por $40 millones. Estamos hablando de cerca de 22 mil millones de colones que se ejecutó en el segundo semestre del año anterior a la pista del aeropuerto internacional de Liberia, el aeropuerto Daniel Oduber. Este contrato se incluyó, recordemos, dentro de la lista de situaciones provocadas en el decreto de emergencia nacional por las situaciones que generó y los daños que generó la tormenta Bonnie, sin que aparentemente haya sufrido la pista de esta terminal aérea ningún daño ni ningún desperfecto producto de esa emergencia que vivió el país durante el 2023. Y además recordemos el contexto de que esto fue lo que suscitó precisamente la salida, el despido por parte del presidente Rodrigo Chávez en marzo anterior del señor Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes. Incluso días después, el propio mandatario Chávez presentó aquí ante la Fiscalía General una denuncia penal por este contrato y porque aparentemente, según la información que pasó Presidencia, esa contratación y esa adjudicación habría beneficiado a la empresa constructora que finalmente realizó la obra, como decíamos, por casi 22 mil millones de colones, porque en el proceso otra compañía constructora ofertó el mismo trabajo por un valor incluso alrededor de 1.000 millones de colones menos, pero que al final de toda la licitación se le adjudicó a la empresa MECO, que cobró bastante más dinero. Así que bueno, aquí estamos hablando de un tema judicial y también incluso el tema político de lo que representó la salida de don Luis Amador. Estamos en ese proceso de indagatoria a la espera de que él salga. Se hace acompañar en este momento de su abogado, el señor Gerardo Huertas. Poco antes de ingresar el señor Amador, quien ha estado en Europa y fuera del país prácticamente desde días después de su despido como ministro de Obras Públicas y Transportes y que en estos días está en nuestro país, dio declaraciones. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el señor Luis Amador previo a lo que es el ingreso a esta indagatoria ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Video cortesía del medio digital Cere Hoy. Escuchemos. Cada quien puede usar la excusa que se le ocurra. El papel aguanta todo lo que uno le escriba, en realidad. La realidad es otra y por eso estamos hoy aquí para poder refutar cualquier cosa que se me haya achacado.
Esto es un asunto de larga data, ¿verdad? Eso no ocurrió en marzo. El presidente está enterado y sabe de las diferentes cosas que vienen aconteciendo desde el año anterior, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que pasa es que su estilo es buscar una excusa y usar esa excusa para quitarse de encima de la persona. Vean ustedes lo que ocurrió con la marcha de la diversidad, si no me equivoco. Buscó una excusa y quitó al señor comisionado. Siempre hay una excusa. En esas cortas y escuetas declaraciones por parte de Luis Amador, el exministro ha dicho que el señor presidente Rodrigo Chávez conocía de todo lo que estaba ocurriendo en el decreto de emergencia, así como todos los contratos que se estaban incluyendo como parte de la emergencia nacional por la tormenta que vivió el país el año anterior y que generó toda esta situación, como le decíamos, jurídica y también política, ahora acusado o más, al menos investigado, que es el proceso o la fase procesal correcta, jurídicamente hablando, está siendo investigado el señor Amador a partir de la denuncia penal que presentó el presidente Chávez aproximadamente en abril de este año. El abogado de Amador también dio declaraciones, Gerardo Huertas, y también lo escuchamos con el video cortesía de CR Hoy. Para nadie es secreto que la destitución de don Luis fue caprichosa y arbitraria, eso lo hemos dicho anteriormente. Habrá aspectos sobre los que ahondaremos en cuanto a eso. No podríamos ahondar más en eso porque son detalles que ya veremos en la Fiscalía. Si quisiéramos pues ya poder pasar para llegarle a tiempo a la Fiscalía General de la cita. No podríamos declarar aquí porque es parte de lo que se declarará en la indagatoria en los detalles de fondo. Sí le podemos decir que no es Luis Amador el que hace esos informes técnicos y aquí se declarará y se ofrecerán las pruebas al respecto. No podríamos entrar en ese detalle por ser propio de la diligencia. Bajo ese escenario son dos situaciones las que llaman la atención en cuanto a esta investigación. Una tiene que ver el por qué se incluyó el arreglo de la pista del Aeropuerto Internacional de Liberia, el Daniel Oduber, dentro de un decreto de emergencia cuya figura está creada exactamente para atender de manera rápida y emergente daños que se generen por alguna situación de emergencia o catástrofe nacional, como lo fue la tormenta Bonnie, sin que aparentemente, y según también documentación que después ha aportado el Departamento de Aviación Civil del MOP, de que la pista no sufrió daño alguno durante esa emergencia. Eso como punto uno, don Paul y amigos televidentes. Y lo otro también tiene que ver entonces con el aparente y supuesto favorecimiento del que ha hablado el señor presidente Rodrigo Chávez en cuanto a que una empresa habría ofertado aproximadamente 1.000 millones de colones menos por realizar el trabajo, pero que al final se decidió adjudicarlo a la empresa que cobró aproximadamente 21.800 millones de colones. Estamos hablando de 40 millones de dólares que costó este arreglo. Voy a leer textualmente porque a las 10:44 de la tarde la oficina de prensa del Ministerio Público envió un comunicado de prensa para dar también su posición en cuanto a este proceso de indagatoria al exministro Amador Jiménez. Textualmente dice esta comunicación: en atención a las múltiples consultas recibidas, la Fiscalía General confirmó que se encuentra tomando la declaración indagatoria al exministro Amador Jiménez como parte de la causa, que aquí dan el número específico, abierta en enero anterior por el presunto delito de falsedad ideológica. La diligencia se programó a solicitud del propio exfuncionario en razón de que, según informó, se encontraría algunos días en el país y luego regresaría a su residencia en el extranjero. La causa continúa en desarrollo dentro de la etapa preparatoria, que consiste en la recolección y análisis propio de pruebas. Esta fase, recordemos que es privada, por lo que en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal no es posible brindar mayores detalles. Aún a esta hora, 11:39 de la mañana, a la espera la mayoría de medios de nuestro país, por supuesto Extra Noticias aquí presente desde bien temprano, a la espera de lo que será la salida del señor Luis Amador Jiménez para tomar sus declaraciones y posiblemente también las de su abogado. Ya van poco más de 2 horas y media de ese proceso de indagatoria, y que recordemos que durante esta instancia en nuestro país el señor Amador también tendrá que asistir el próximo lunes a la Comisión Especial de Infraestructura para también brindar
explicaciones y declaraciones a los diputados que conforman este foro legislativo que también investiga precisamente esta polémica contratación y todas las aparentes irregularidades o situaciones que han generado dudas y que en su momento provocaron en marzo anterior el despido de Luis Amador Jiménez como ministro de Obras Públicas y Transportes. Estaremos pendientes en cualquier momento de venir don Luis Amador, estaríamos pidiendo un nuevo pase para tener las declaraciones del ex jerarca de Obras Públicas y Transportes. Desde la Fiscalía General de la República, don Paul, este es un reporte de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Gracias, Kenneth. Sí, estaremos muy pendientes al momento en que el exministro Amador salga de esta comparecencia ante la Fiscalía General y estaremos volviendo en cualquier momento hasta este sector de San José, donde estamos esperando ya que salga el exministro. Vamos con otros temas, porque el año 2023 cerró con un total de 20 millones de dólares en estafas electrónicas en nuestro país. Esto según datos del organismo de investigación judicial, siendo el segundo año con peor registro en toda la historia, únicamente superado por el 2021. Costa Rica enfrentó uno de los peores años en la historia en cuanto a estafas electrónicas. Solo durante el año 2023, el reporte del organismo de investigación judicial fue de 20 millones de dólares. El segundo peor año superado por el 2021, que fue poco más de 27 millones. Sumado a la inteligencia artificial que hoy está de moda, sumado a la virtualidad, sumado a que hoy en día todo se hacen con el teléfono, hasta los pagos inclusive, y sumado también a una ingeniería social que hacen estos estafadores digitales de previo a la estafa en contra de sus víctimas, pues hacen creer a las víctimas que realmente se trata de páginas verdaderas, de personas verdaderas, de situaciones verdaderas, de contextos verdaderos. Para la Asociación Bancaria Costarricense, otro aspecto que es necesario señalar son los fraudes dirigidos. Empresarios que no son cautos, que delegan sus responsabilidades de firma digital, bingo card o clave dinámica. ¿Qué es esto? La posibilidad para entrar a la plataforma, se la delega a un tercero, ese tercero no es cauto, lo llaman haciéndose pasar por el jefe y le dicen, mira, hacer tal transferencia, mandarle tanta plata a tal persona. Entonces, la persona, el empleado, acatando la disposición del jefe, lo hace, pero resulta que no es el jefe. Algunos consejos sobre lo que debe hacer si cree que ya fue víctima de una estafa son los siguientes. Ponerse en contacto con la entidad financiera, avisar que fue víctima de estafa o que recibió un link sospechoso o algún mensaje extraño y presentar la denuncia ante el OIJ. Es muy importante que la denuncia se presente para que se inicie una investigación y asimismo la pueda aportar a la entidad financiera para solicitar el bloqueo de sus cuentas, la reposición de tarjetas o lo que corresponda. Otro aspecto que recalcan los expertos es que los ciberdelincuentes ahora seleccionan muy bien a sus víctimas para, en determinado momento, vender u ofrecer un negocio previo estudio de su capacidad adquisitiva. Costa Rica está tramitando la extradición de un capitán de barco hondureño y de un conductor guatemalteco tras ser vinculados con presuntas actividades ilícitas con el narcotráfico y asociación ilícita en nuestro país. La Policía Nacional Guatemalteca y el Poder Judicial hondureño confirmaron la detención de 2 sospechosos por tráfico internacional de drogas y el inicio del trámite de extradición solicitado por Costa Rica. En el caso del hondureño de apellido González y de 43 años, quien es capitán de barco, la solicitud se aprobó el fin de semana anterior. Esto tras una audiencia en la cual el sospechoso se allanó a la petición presentada por Costa Rica. González fue detenido a finales de julio en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe de Honduras, y según autoridades hondureñas es sospechoso en nuestro país por el delito de transporte de drogas, sustancias prohibidas o productos sin autorización legal. Se convertiría en el tercer hondureño solicitado en extradición por Costa Rica.
En febrero de este año, el hondureño Miguel Alfredo Erazo fue extraditado hasta nuestro país. Por su parte, la Policía Nacional Guatemalteca confirmó que agentes de la Interpol en Antigua Ruta Palín, Escuintla, detuvo a un guatemalteco también requerido por Costa Rica y que enfrenta cargos por presuntos delitos de asociación ilícita, simulación de delito y hurto agravado. Las autoridades costarricenses están realizando todas las gestiones necesarias para que ambos sujetos sean trasladados a Costa Rica en los próximos días, donde enfrentarán los cargos que se les imputan. Solicitamos al Ministerio Público conversar con la OATRI sobre el trámite de extradición, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta. Restringir el uso de las redes sociales a las personas menores de 12 años es el llamado que está realizando la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto debido a los altos riesgos a los que se exponen, tales como violación, secuestro y ciberbullying, entre otros. ¿A partir de qué edad le permite usted a sus hijos el uso de las redes sociales y el teléfono celular? Joana López es una madre que decidió limitar el acceso a su hija hasta que cumpliera 15 años. A veces los papás, porque estén los niños tranquilos, no les quitan el teléfono, no los hacen que jueguen como antes. Entonces, para mí, ya no está bien. Recientemente la Fiscalía recomendó que menores de 12 años no utilicen aparatos electrónicos para favorecer su desarrollo y evitar riesgos. Rocío de la O, fiscal adjunta de Atención de Hechos de Violencia, conversó con Diario Extra sobre este tema. Un niño menor de 12 años no debería tener acceso a ningún aparato electrónico, porque eso está limitando el desarrollo del cerebro. Está impidiendo que esta persona menor de edad desarrolle creatividad, que tenga curiosidad, que pueda ejercer de mejor forma sus habilidades, no solamente de motora fina. Una opinión similar tienen algunas de las personas a las que les consultamos al respecto. Sí, yo considero que no deberían tenerlo, porque las redes sociales ahora se da para muchas cosas ilícitas. Yo tengo dos muchachos, una de 16 años y uno de 13, precisamente es una lucha diaria, ¿verdad? El uso de redes sociales, porque no discrimina, ¿verdad?, las edades, el contenido que se da y todo. Pero ¿por qué estos menores no deben tener acceso a redes? Uno es que todavía no han llegado a tener el desarrollo completo de su conciencia moral. Entonces, a una edad temprana están en pleno desarrollo de entender qué es el bien y el mal. Y las redes sociales los exponen a una multitud de valores y comportamientos que no necesariamente están alineadas con sus valores familiares o sociales. Y esto afecta su formación moral. El contenido no siempre va a estar filtrado a su nivel de madurez, entonces no van a entender bien, ¿verdad?, qué es real y qué no. Y eso los puede llegar a que normalicen actitudes. Entre los principales problemas que pueden enfrentar los niños y jóvenes que utilizan a temprana edad las redes sociales son relaciones impropias, violación, secuestro, homicidios, ciberbullying, contenido racista, discriminatorio o conflictos de contenido como el sexting, entre otros. El Ministerio de Salud justificó la variación en los niveles permisibles del agroquímico Mancozeb en el agua potable tras el accidente que contaminó el río Barranca en Punta Arenas y que mantuvo a cientos de personas sin agua por varios días. Según Salud, no se está modificando la cantidad permitida de ese plaguicida en el agua, la cual es establecida mediante decreto ejecutivo, sino que se tomó una decisión temporal con criterios técnicos que avalaba mayor cantidad de este agroquímico en el agua para poder restablecer el servicio a los vecinos. Esto fue aclarado por la jerarca de salud Mari Munive, quien aseguró que estas decisiones fueron tomadas en la mesa técnica que analizó la emergencia. Informamos que se mantienen sin cambios los límites actualmente establecidos, que son de 0.1 microgramos por litro para plaguicidas y sus metabolitos. Esta decisión se tomó para asegurar que el agua suministrada fuera completamente segura para la población, basándose en criterios técnicos y científicos. Hoy se cumplen 19 años de la muerte de la niña Yosebet Retana y su familia espera el juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Extra Noticias habló con su madre. Han pasado 19 años desde el trágico 5 de septiembre del 2005. Desde ese año, doña Maribel Retana espera justicia tras el asesinato de su hija, Josebet Retana Rojas.
que uno no desea ni repetirlo, ni sentir, ni volverlo a que no vuelva a pasar eso, porque es muy duro, sinceramente muy duro. Es un momento frustrante y que uno no sabe dónde está la niña o quién la tiene o qué pasó, qué sucedió. Uno deseara saber dónde estaba en ese momento. Esta madre señala han sido años muy duros, pero Dios le ha dado la fuerza para salir adelante. El día de su desaparición, su hija de tan solo 8 años regresaba de la escuela a su casa en la comunidad de Ticarí, en el distrito de Horquetas de Sarapiquí. Su clase comenzó a las 11:40 de la mañana y terminó a las 2:40 de la tarde. La pequeña Josebet emprendió sola el viaje de regreso a su casa y en el trayecto de aproximadamente 2 kilómetros no se supo más de ella, lo que provocó la búsqueda de las autoridades para dar con su paradero. Fueron 8 días sin saber de la menor hasta que dieron con su cadáver metido dentro de un saco en una quebrada el domingo 11 de septiembre de ese 2005. Mi vida dio un giro de 90 grados cuando yo volvía a buscar de Dios, porque era lo único que me iba a hacer sentirme paz, darme la tranquilidad que necesitaba, porque yo sentía ese peso, yo estaba entrando en depresión, yo no quería atender a nadie, ni a los chiquillos, que nadie me molestara. Yo lo que hacía era acostarme, dormir y llorar. Ya yo me dormía cansada de llorar. Un vecino de la familia de apellido Salamanca se convirtió en el principal sospechoso, pero a pesar de las pruebas recabadas por agentes del OIJ, el caso nunca llegó a la detención del sospechoso ni a juicio. Lo último que se supo es que según un informe del organismo de investigación judicial, Josebet murió por asfixia de inmersión, es decir, ahogada. Nosotros sostenemos que no puede ser que el Estado costarricense haya archivado este caso, pese a que en la investigación realizada por el órgano profesional que hay en Costa Rica en la investigación, como lo es el IJ, habían ya dos informes con suficiente prueba que señalaban a un vecino de apellido Salamanca como el responsable del homicidio. Ante la inacción de la justicia costarricense, la familia de la pequeña denunció al Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se encuentra a la espera que inicie el juicio, donde se pretende su madre sea indemnizada. Y el Instituto Meteorológico Nacional emitió una alerta por la onda tropical número 29. Según el IMN, los aguaceros se reforzarán entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes y tiene potencial de evolucionar hacia una depresión tropical. El Instituto Meteorológico Nacional alertó sobre el aumento de lluvias en el país debido a la presencia de la onda tropical número 29, la cual podría desencadenar un fin de semana lluvioso. Este fenómeno está siendo monitoreado con especial atención por los meteorólogos, quienes no descartan que pueda evolucionar hacia una depresión tropical en las próximas horas. La onda tropical número 29 estará atravesando el país durante la noche del día jueves y a lo largo del viernes. Esperamos que a su paso genere las condiciones propicias para que los aguaceros y las precipitaciones en general sean más recurrentes y más generalizadas sobre nuestro país. Específicamente para el día jueves estamos esperando que la mañana se mantenga con poca nubosidad, ingreso de humedad, eso sí, desde del sector marítimo hacia la vertiente del Pacífico y la parte central del país, y que posteriormente en la tarde se estén generando chubascos y aguaceros aislados. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que existe un 30% de posibilidad de que esta onda tropical intensifique su actividad, lo que podría agravar las condiciones climáticas en diversas regiones. De acuerdo con las proyecciones del centro, esta probabilidad podría aumentar al 40% en el transcurso de los próximos 7 días, lo que sugiere un seguimiento continuo y exhaustivo del fenómeno. De estas condiciones inestables que estarían iniciando a darse durante el jueves en la noche y hacia el viernes e incluso fin de semana, cuando la onda tropical, aunque ya no esté atravesando nuestra latitud, esté eventualmente creando un ambiente propicio para la inestabilidad en el norte de Centroamérica, y esto active la zona de convergencia intertropical y se mantenga, por lo tanto, la influencia de este sistema sobre nuestro país. Desde el IMN se ha advertido sobre las consecuencias de las lluvias adicionales que podría tener, dado que los suelos en múltiples áreas del país ya se encuentran altamente saturados. Zonas como el Pacífico Sur, las montañas del Caribe Sur, la península de Nicoya, la zona norte y las costas del Pacífico Central fueron identificadas como especialmente vulnerables a posibles deslizamientos e inundaciones. $36 niños y niñas han fallecido por enfermedades respiratorias en lo que va de este año.
El Hospital Nacional de Niños reporta que en 8 casos de estas muertes, 8 de estos 36 niños no tenían una sola vacuna contra la COVID-19. Nuestro compañero Diego Arce nos amplía. Diego. Hola, un cordial saludo en el set principal, así como a los televidentes y radioescuchas de Extra Noticias. Nos encontramos precisamente acá del Hospital Nacional de Niños, donde esta mañana la ministra de Salud, Mari Munive, se presentó a los medios con distintas autoridades de salud, así como con el director de este hospital, don Carlos Jiménez, para hacer un llamado a que no se baje la guardia con la vacunación precisamente del COVID. Y es que para esta época del año incrementan los casos de enfermedades respiratorias, pero no solamente con niños, sino también con la población en general. Es por lo cual que hacen un llamado y reconocen que se cuenta con la cantidad necesaria de vacunas para que la gente se apersone a las distintas entidades de salud, así como a comercios que se van a habilitar para no dejar de recibir esta vacunación, así también como recordar que también se hace un llamado para que la campaña de influenza se logre completar. Pero todo esto y más información lo ven ustedes en la siguiente nota. El COVID-19 y las enfermedades respiratorias han seguido afectando a la población y el Hospital Nacional de Niños es una muestra de ello. En las últimas semanas se ha tenido que aumentar el número de camas dedicadas a la atención de pacientes respiratorios y han mantenido ocupaciones que oscilan entre el 110 y 120%, lo que significa que hay más pacientes que los que las camas pueden soportar. Los datos son más alarmantes cuando se muestra que han fallecido 36 niños por estas enfermedades, de ellos 33 con factores de riesgo y 8 de las víctimas no tenían una sola vacuna contra el COVID-19. Bueno, de los pacientes que han fallecido este año, tenían esquema incompleto, 1, y 8 tenían ausencia de esquema de vacunación. Según el director del centro médico, luego del pico fuerte de la pandemia, se le restó importancia al esquema de vacunación y fue una decisión que ha mostrado el incremento de los casos. Miren, el año 2020 tuvimos el temor de que nos atacaba el SARS-CoV-2 y tomamos una serie de medidas. Y qué interesante, durante ese año no tuvimos circulación de los virus respiratorios en este hospital, ni COVID, ni influenza, ni parainfluenza, ni rinovirus, ni metaneumovirus, estuvieron generando problemas en este hospital. ¿Cuál fue el denominador común? Hubo medidas preventivas que se aplicaron. Pasó el efecto fuerte de la pandemia y se nos olvidaron esas medidas preventivas. Por lo anterior, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social conjuntan esfuerzos para fortalecer y mejorar la cobertura de vacunación contra el COVID-19 en la población, en aras de minimizar las complicaciones e internamiento asociados a dicho problema de salud. La ministra señaló que se cuenta con la cantidad de vacunas necesarias para abastecer a la población, así como que sus fechas de vencimiento son óptimas para la aplicación. Pero hay que estar atentos a que el ente operativo las ubique y las coloque, pero las coloque en el tiempo que tenga que colocarlas, porque ¿qué me vale de que pase el pico respiratorio y la vacuna quede ahí, aunque digamos todavía tenga fecha de vigencia? Para las autoridades de salud, con la llegada de la época lluviosa, los casos mostrarán un aumento de complicaciones respiratorias, por lo que es fundamental restablecer medidas sanitarias como el lavado de manos, pero primordialmente contar con un esquema de vacunación completo. Como medidas, se ampliarían los horarios de atención en las vacunaciones, así como también ir a distintos centros comerciales para realizar aplicaciones. Así es, compañeros, tal y como ustedes lo vieron en la información anterior, el llamado es para la población en general, ¿verdad? Porque sabemos que hay población vulnerable, adultos mayores, y niños. Y es que precisamente es un dato muy alarmante. A lo que va del año, lamentablemente han fallecido 36 niños por enfermedades de complicaciones respiratorias, de los cuales 8 no habían recibido ni una sola vacuna contra el COVID. Es por eso que se hace un llamado importante para los padres de familia para que lleven a estos niños a completar estos esquemas de vacunación y así tomar las medidas pertinentes ante cualquier complicación respiratoria. Eso fue todo acá del Hospital de Niños. Continúan ustedes con más en el set principal. Gracias a nuestro compañero Diego Arce por la información. Vamos con otro tema y vamos a seguir con información en vivo porque trasladar 8.500 millones de colones del Cuerpo de Bomberos al OIJ, al aparato de seguridad del Estado, también genera criterios opuestos entre estas instituciones. Jeffrey Naranjo nos trae más detalles de por qué se daría este traslado. Jeffrey.
Gracias, don Paul. Un saludo, televidentes y radioescuchas desde la Asamblea Legislativa. El traslado de entre 8.500 millones de colones y hasta 10.000 millones de colones es lo que pretende una iniciativa de ley, trasladar estos fondos que actualmente recibe el benemérito Cuerpo de Bomberos a instancias como el Ministerio Público y el organismo de investigación judicial. ¿De dónde provienen estos dineros? Se trata de un 4% que se destina al Cuerpo de Bomberos generado por el pago de primas de seguros, es decir, del Fondo Nacional de Seguros, un porcentaje de un 4%. Tras la aprobación de una ley en el año 2002, va destinado a los cuerpos de bomberos de todo el territorio nacional. Sin embargo, este proyecto de ley propone que un 1% de ese total se traslade a las instancias de seguridad. Sin embargo, el detalle de esta información, también la oposición que ha mostrado el Cuerpo de Bomberos a este proyecto de ley, lo vemos en la siguiente nota. Un proyecto de ley contrapone criterios entre el organismo de investigación judicial y el benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Se trata de una iniciativa que plantea que del 4% que reciben actualmente los bomberos, procedente de partidas por seguros de vida, un 1% vaya a manos del OIJ y otros cuerpos de seguridad. El principal argumento del diputado proponente Gilbert Jiménez es que actualmente existen dineros subejecutados y superávits en bomberos que podrían ser destinados a sectores como la seguridad nacional. ¿Cuánta es la inversión que necesita bomberos? ¿Cuántas estaciones tiene que construir? ¿Cuántas tiene que arreglar? Y hacer más o menos un flujo de caja de lo que le entra y lo que va a gastar. Dependiendo de lo que eso revele, entonces uno puede decir, ok, sí, quitémosle una porción o no le quitemos ninguna. Pero no sé, o sea, no hay números, no hay sustancia, entonces yo diría que para que ese proyecto avance habría que preguntar cuánto necesita bomberos, cuánta plata le entra y después de eso tomar una decisión, sí o no. Si nosotros analizamos los diferentes superávit que ha tenido el benemérito Cuerpo de Bomberos desde el año 2014, por ejemplo, a la fecha, en su momento han sido 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 y 11.000 millones en el caso del año 2023 propiamente, el 31 de diciembre. Asimismo, inversiones que superan los 20.000 millones en títulos e inversiones, ¿verdad? Lo cual, pues sí, genera algún interés, pero bueno, lo cierto es que también se mantienen con alguna morosidad, por decirlo así, sin un uso o con una ociosidad. Y no es de aceptación que diga don Héctor o algunos representantes de bomberos, que es que lo estamos dejando recursos y atacando, diciendo que no se van a hacer las estaciones en una comunidad, en otra comunidad, donde hay comunidades que han estado 10 años engañadas diciéndole que le van a construir la estación y el día de hoy no se la han construido. Los bomberos se oponen a esta iniciativa que implicaría una reducción en sus ingresos de cerca de 8.500 millones de colones. El OIJ, por su parte, apela a un faltante de recursos y aseguran estos montos les beneficiarían. Su preocupación por cuanto estos recursos que suman alrededor de 10.000 millones vienen sin duda a desfinanciar a nuestra organización. En primer lugar, quisiera aclarar que no existe un superávit en el Cuerpo de Bomberos como erróneamente se ha manifestado, confundiendo pues los estados financieros nuestros, incluyendo dentro de este supuesto superávit los terrenos, edificaciones y todos los activos que el Cuerpo de Bomberos tiene como las unidades extintoras. Las emergencias en los últimos años han venido en aumento y por eso los recursos y las nuevas estaciones tienen que también ir de la mano con ello. El proyecto fue presentado hace 2 semanas aproximadamente y aún resta de ser analizado en comisión para su respectiva votación en plenario legislativo. Bueno, muchos pensarán que un 1% es una cifra pequeña o insignificante, sin embargo esto representa, como les mencionábamos, cerca de 8.500 millones de colones, los cuales en caso de aprobarse esta iniciativa de ley se dividirían en un 0.4% para el OIJ, otro 0.4% para el Ministerio Público y un 0.2% que sería destinado para el Ministerio de Seguridad Pública, Cabe también mencionar que el argumento principal que tienen los diputados con este proyecto de ley es que en el 2008, cuando se dio la apertura del mercado de seguros, de los 420 millones de dólares que generaba este sector, 16 millones iban destinados en aquel momento al Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, en el plazo de poco más de una década, este mercado de seguros ha cambiado y ha aumentado muchísimo en cerca
cerca de un 375%. Entonces estamos hablando de que pasaron de recibir cerca de 16 millones de dólares a estar recibiendo actualmente cerca de 1.900 millones de dólares, y es precisamente por esto que los diputados consideran que Bomberos debería ceder este porcentaje a los cuerpos de seguridad, máxime en la situación actual que tienen organizaciones como el OIJ para afrontar el crimen organizado y la narcoactividad en el país. Este proyecto apenas ha sido presentado en la Asamblea Legislativa y pues aún le resta un amplio proceso de revisión para recibir, en caso de así darse, aprobación del plenario legislativo. Esto es el reporte, compañeros, que les tenemos desde la Asamblea Legislativa. Ustedes continúan con más noticias. Vamos a la pausa y al volver esta tarde se realizará la audiencia para conocer las medidas contra los 11 detenidos por el caso de Cope Servidores. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta edición del mediodía de Extra Noticias. Esta mañana se tenía previsto la audiencia preliminar para el establecimiento de medidas cautelares para las 11 personas detenidas este miércoles por el caso de Cope Servidores. Nuestra compañera Patricia Ortiz nos amplía sobre si se dio esta audiencia. Patricia. Gracias, compañeros, muy buenos días para ustedes y para todas las personas que nos escuchan por la 92.3. Estamos en el segundo circuito judicial de San José, donde esta mañana se tenía prevista la audiencia para el establecimiento de las medidas cautelares para los 11 detenidos el día de ayer por el caso de Cope Servidores. No obstante, debido a una solicitud de uno de los 22 defensores, se suspendió y queda para esta tarde. A continuación, la información que les hemos preparado. Los 11 detenidos este miércoles por el caso de Cope Servidores tendrán que esperar hasta esta tarde para conocer las medidas cautelares que está solicitando el Ministerio Público en su contra. 22 abogados llegaron desde tempranas horas hasta el segundo circuito judicial de Goicoechea para atender a los imputados. Se trasladó a algunas personas para definir su situación jurídica. En eso es lo que estamos. La audiencia está convocada para horas de la mañana de hoy. Hubo algunos temas de coordinación que siempre son normales, pero entiendo que el juzgado penal, para garantizar el principio de libertad, como corresponde en estos casos, y definir la situación jurídica de las personas. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos informó que la toma de declaración indagatoria finalizó a las 11 de la noche del día de ayer. No obstante, fue hasta las 2 de la mañana que se hizo el traslado del expediente. El sistema de justicia es bastante eficiente y amplio en ese sentido, ¿verdad? Tanto de parte de la Fiscalía como de parte del personal administrativo de los circuitos judiciales y en especial de este. Entonces hemos tenido plena comunicación, se encuentran bien. Los imputados fueron puestos a la orden del juzgado penal y son quienes fueran funcionarios de la mencionada cooperativa: Hidalgo Chávez, gerente general; Lozano Galindo, gerente de la Dirección de Finanzas; Chinchilla Villalta, jefe de Servicios Generales y Seguridad; Mura Sánchez, gerente del área legal; Torres González, jefe de cobros; Bejarano Barquero, jefe de operaciones. Además, Mora Arias, representante de la empresa Servicios de Cobro, Logística y Administración, y 3 personas de la empresa Cope Fénix RL: Quesada Muñoz, primer gerente general; Corredera Ramos, segunda gerente general; y Mora Arias, empleado. En la causa se investigan los presuntos delitos de administración fraudulenta y estafa mayor. Compañeros, no será hasta esta tarde cuando dé inicio a la audiencia para el establecimiento de las medidas Compañeros, no será hasta hoy a la 1:30. Bueno, era parte de la información que nos traía nuestra compañera Patricia Ortiz desde los tribunales de Goicoechea. Vamos con otros temas, porque el Ministerio de Hacienda prevé un tipo de cambio del dólar por debajo de los 517 colones para el 2025, con lo que las instituciones públicas deben planificar el presupuesto. Pero ¿qué pasaría ante un eventual caso si el tipo de cambio se dispara? Bueno, nuestra compañera Jennifer Pasos nos amplía. Jennifer.
Saludos compañeros en el estudio y a todas las personas que nos acompañan a esta hora por Extra Noticias y también a quienes nos sintonizan por Extra Radio 92.3. Les comento que el ministro de Hacienda está previendo el tipo de cambio del dólar para el próximo año por debajo de los 520 colones. Esta es la referencia que está utilizando las proyecciones del Banco Central de Costa Rica para planificar el presupuesto 2025. Pero ¿qué pasaría en un caso eventual en que se dispare el tipo de cambio? Vamos a escuchar el análisis de los economistas que nos explican potencialmente qué podría suceder, si sería ventajoso o si sería más bien perjudicial. En la siguiente nota les vamos a profundizar. El Ministerio de Hacienda realizó con las proyecciones del Banco Central de Costa Rica el presupuesto del 2025 con un tipo de cambio de 517.93. Pero ¿qué pasaría si eventualmente se disparara el tipo de cambio? Las empresas y las familias creo que es conveniente que sus presupuestos puedan ser proyectados tanto con una posible reducción como aumento del tipo de cambio alrededor del mismo número, 3%, y bajo esto poder tener una idea de qué podría estar ocurriendo con respecto a sus ingresos y sus gastos. Otro aspecto que se podría tomar en cuenta en un caso hipotético es un reflejo en las mejoras de la recaudación fiscal. La recaudación por concepto de impuestos sobre la renta y también probablemente por concepto de recaudación del impuesto al valor agregado. Para los expertos, las necesidades de financiamiento del gobierno se reducirían con un eventual caso en el que el dólar suba. Sin embargo, las proyecciones no señalan que vaya a suceder de manera muy drástica. Bien, compañeros, esa es toda la información que les tenemos. Nada más recordarles que para hoy, 5 de septiembre, el Banco Central de Costa Rica tiene el tipo de cambio en 515.73 colones. Así que, bueno, les devuelvo el pase. Esa es toda la información de Jennifer Pasos para Extra Noticias. Gracias, Jennifer. Vamos a otro tema que tiene que ver con economía, porque entre abril y junio anterior el desempleo bajó casi un 2% en comparación con el índice que registró el primer semestre según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La tasa de desempleo del país experimentó una baja de casi el 2% durante el segundo semestre de este año, pues en ese nuevo periodo se colocó en 7.8%, según la nueva encuesta continua de empleo que trimestralmente elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC. Al ver las cifras por género, el desempleo golpeó más a las mujeres entre abril y junio anterior, con 8.6% sin trabajo, porcentaje que baja a 7.3% en el caso de los hombres. Muestran que la población desocupada fue de 186.000 personas y la tasa de desempleo se ubicó en 7,8%, siendo significativamente inferior al 9,6% que se presentó en el mismo trimestre del año anterior. Si se observa este indicador por sexo, mientras que para los hombres la tasa de desempleo fue de 7,3% y no muestra cambio significativo, para el caso de las mujeres este indicador se ubicó en 8,6%. disminuyendo cerca de 3,8 puntos porcentuales de manera interanual. En cuanto a la tasa neta de participación laboral, el índice se ubicó en ese trimestre en casi 57%, equivalente a 2.19 millones de personas, que baja al 45% para las mujeres y 63.5% en los hombres. La tasa de ocupación nacional se situó en 52,2% de la población en edad de trabajar y se mantiene sin variación respecto al mismo periodo del año anterior. Si se ve este indicador según las regiones de planificación de Costa Rica, se denota que los mayores niveles de ocupación se dan en la región central, en donde alcanzó el 54,4%, y en la región Huetar Caribe con un 51%. No obstante, la tasa de ocupación más baja se presenta en la región Brunca, con 44,2%. Entre abril y junio de este año, el porcentaje de subempleo fue de 3.7% y la fuerza de trabajo total del país la conforman 2.38 millones de personas. El Papa cierra su visita a Indonesia con una enorme misa y pidiendo
sobre todo diálogo. Un sarcástico Vladimir Putin opinó sobre las elecciones en Estados Unidos. Un día después de que Washington acusara de nuevo a Moscú de injerencia electoral, el presidente de Rusia manifestó su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris. Ya lo he dicho, el favorito, si se me permite decirlo, era el presidente en funciones, el señor Biden. Pero como se retiró de la carrera y recomendó a todos sus partidarios que apoyaran a la señora Harris, nosotros haremos lo mismo, la apoyaremos. En febrero, Putin estimó que Joe Biden, por entonces precandidato a su reelección, antes de que su estado mental y físico lo obligaran a tirar la toalla, era más previsible y experimentado que Donald Trump. La declaración fue recibida con mucho escepticismo por los analistas estadounidenses, que creen que Moscú prefiere a Trump, más propenso a reducir la ayuda militar y financiera a Ucrania. Trump ha impuesto más restricciones y sanciones a Rusia que ningún otro presidente. Y si la señora Harris lo hace bien, tal vez pueda abstenerse de hacer este tipo de cosas. La inteligencia estadounidense concluyó que hubo una injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020 en favor de Donald Trump, lo que el Kremlin niega categóricamente. El año pasado, Putin dijo que el sistema político estadounidense está podrido y que Washington no puede permitirse dar lecciones de democracia a otros países. Julio, sí, precisamente eso es lo que vamos a invitarles a que nos acompañe a partir de las 5 de la tarde con esta previa del partido de la Selección Nacional y posterior a la edición de las 6 a las 7 de la noche. También continuará el análisis por parte de nuestros compañeros de Extra Deportes en tiempo extra. Con esta invitación ponemos punto final a esta edición. Gracias por su compañía, también a quienes nos acompañaron por los 92.3 FM de Extra Radio. Los esperamos a las 6, los espero a las 6 de la tarde con más noticias. Que la pasen bien.